Hola muchachos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Procast. Hoy tenemos con nosotros uno de los coaches más influyentes del bodybuilding actual, con más de 70 Procard y con 4 años consecutivos con atletas clasificados al Olimpia. Pero más allá de los resultados, queremos ir más a fondo sobre el proceso, sobre la mentalidad y qué hay detrás de la metodología para conseguir esos resultados. Así que los dejo con Sebastián Álvarez. Bienvenido y muchas gracias por abrirnos la puerta de tu casa y por darnos este espacio que nos va a servir tanto a todos. No, más bien gracias a ti, bro, por tenerme, a todos ustedes. Yo feliz de hablar y compartir con ustedes, no, lo que quieran. La idea es que sea un espacio en el que podamos compartir de manera muy natural. Yo sé que hay muchas personas que ya lo esperaban y bueno, la idea es poder inspirar, poder motivar y poder mostrar un camino que tú has recorrido, un camino que aunque la mayoría ven en los resultados Mm. y el lugar donde estás ahora, pero que yo que te he seguido desde tus inicios, sé que ha sido un camino con mucha lucha y sacrificio. Entonces ahí es donde quiero hacer énfasis hoy. Ah, Todos conocen al Sebastián que tiene sus carnets profesionales, tiene sus atletas en el Olimpia, pero hoy queremos ver al Sebastián que ha habido todo un proceso de trabajo y de transformación para llegar a donde estás el día de hoy. Así que de esa manera quiero empezar preguntándote precisamente eso, cómo empezó tu camino en el bodybuilding y cómo llegas al rol de coach. uf, yo empecé cuando tenía como 17 años, ¿no? 16, 17 años. Yo jugaba fútbol americano, muchachos, y yo era, pues, me iba muy bien. Yo incluso saqué una beca para jugar en la universidad. Y como, pues allá en los Estados Unidos, bueno, yo nací en Colombia, pero yo me fui a los Estados Unidos cuando tenía como 9 años. Ok. Um, Y disculpa, ¿en qué parte naciste de yo Colombia? nací en Bucaramanga, Oh, entonces, en Bucaramanga, y eso no lo sabía. sí, sí, Ok. y me fui a los Estados Unidos sí, como a los 8, 9 años, y pues yo jugaba fútbol americano, como les dije. En ese deporte te llevan al gimnasio todos los días como parte de un bloque como de condicionamiento. Ok. Entonces nos llevan al gimnasio, bro, pero pues nosotros todos ahí estábamos era mirando chicas y mamando gallo, ¿no? Ok. ¿Cuántos años Nadie. tenías ahí? Eh, Cuando ya iba, ya eso era en high school, tenía como 10, no, como 15 años, 15 14. años. Yo empecé a jugar fútbol americano desde los 12, como 2 años después de que fui a los Estados Unidos. Pero ya cuando, pues, que empezamos a ir al gimnasio, fue como a los 15, 16 años. Y como te digo, nosotros, pues, íbamos al gimnasio porque nos forzaban, pero nadie lo tomaba en serio. Yo no lo tomaba en serio. Eh, entonces, esa fue la primera vez que yo entré a un gimnasio. Eh, en mi último año, antes de entrar a la universidad, yo me rompí el ligamento cruzado, el ACL, Jugando en... en una práctica. Ok. Y perdí todo, lo perdí todo, las oportunidades que tenía, todo en la universidad. Entonces yo me tuve que quedar en casa. En ese Tú mismo, ibas como por una beca deportiva. sí, era como un grant. Ok. Entonces ellos acumulaban todo para darte una beca, para jugar fútbol americano. Y allá, bueno, creo que en cualquier lugar, cuando ya no te necesito, ya no les convienes, entonces yo pudiera haber ido a la universidad por mi propio, pues me dieron la opción, pero yo tenía que pagarlo y mi familia no tenía la economía para eso. Y durante ese tiempo fue que mi papá también dejó a mi mamá después de 25 años casado. Se fue con otra mujer y nos dejó nosotros solos, entonces pues estábamos en una situación Se muy difícil. juntaron Era como, todas de todo, uno, uy, pero fue como como, suele pasar en la vida muchas veces. sí, sí, la verdad, sí. Y entonces fue muy duro, bro. Y yo pues no pude pagar la universidad. Yo me tuve que regresar a casa y me puse a trabajar. Yo trabajaba, yo tenía 3 trabajos. Yo empecé a trabajar lavando platos en un restaurante que se llamaba Charlie's allá.
Yo lavaba platos ponle mediodía hasta las 10, 9, 10 de la noche. Y de 4 de la mañana a mediodía trabajaba en una compañía de mudanza. Movía apartamentos, casas. Como les toca a muchos inmigrantes, Sí, sí, es una cosa que dicen la gente como que pues, Estados Unidos es el país de las oportunidades, sí, claro, sí, pero también es de mucha competencia porque por su... todo el mundo va detrás de ese sueño. Entonces, con tantas oportunidades también tienes que trabajar mucho, 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 mucho. Entonces, pues para yo pues tratar de salir adelante, yo tenía esos dos trabajos. Entonces, después de trabajar casi todo el día, yo llegaba a la casa y era como una energía muy, muy fuerte. Me pesaba por todo lo que había pasado con mi papá, con mi mamá. Mi mamá en esos tiempos pues, estaba muy mal. Entonces yo empecé a ir al gimnasio como un escape, Ok. porque era como que para no estar en la casa. Y uno no sabía qué más hacer, nunca he sido como de rumbas, de alcohol, de cosas así. Entonces, Y tal cual, así muchos empezamos por una decepción amorosa, mm, por una decepción, sí, por, es como algo que nos salva, nos vuelve a dar como propósito en la vida. Y por eso incluso yo creo que los mejores atletas y las personas coaches, las personas que más lejos llegan en este medio, son los que más han como sufrido y han recurrido a esto como un refugio, refugio, refugio. ok. Precisamente ahorita vamos a tocar ese tema más específicamente. Entonces yo empecé a ir al gimnasio para no estar en la casa, para como despejar mi mente. Y yo no sabía qué estaba haciendo. Bro, yo no sabía nada de nada. Era muy gordo, yo era muy obeso. Ah, yo he visto fotos. Sí, yo era súper obeso. Pues en depresión, en un Claro. estado en depresión. Mi papá era mi mejor amigo. Y de un día al otro, pues, no está en mi vida. Entonces, eh, las primeras veces que yo iba al gimnasio, pues, como te digo, yo no sabía qué estaba haciendo, nada, pero poco a poco me gustaba, me gustaba. Entonces empezaba yo en el restaurante, yo lavaba platos. Entonces yo cogía las revistas de fitness, de De nutrición, bodybuilding. todas esas, ¿Recuerdas el nombre de alguna? Muscle and Fitness. Ah, Era ok. la que yo más veía. Y una que vendían en una tienda de suplementos que se llama Vitamin Shop. Cuando eso no existían redes sociales, Era todo. pura revistas, era el sueño de cada atleta, era estar en un catálogo de revistas. Entonces y lo más chistoso es, yo no tenía dinero para comprar. En las tiendas de suplementos, si tú comprabas, por ejemplo, no sé, $50 mínimo, te regalaban una revista. Ok. Y yo no tenía ni para un tanque de proteína. Mm. Entonces lo que yo hacía, yo esperaba fuera de las tiendas. Y cuando salía la gente, mucha gente, como te regalaban la revista, No ellos la la llevaba. botaban. Ok. Entonces yo les preguntaba, "Oh, señor o señora, ¿quieres tu revista?" Y me las daban. Entonces así yo las coleccionaba. Y cuando estaba lavando los platos, yo ponía la revista encima de la máquina de lavar. Entonces yo lavaba los platos y así. Y así fue esos fueron mis primeros como conocimientos de fitness, de fisiología, entrenamiento, nutrición. Y empecé poco, y me gustó mucho. Empecé a aplicarlo en el gimnasio y empecé a bajar de peso, me veía diferente y me subió mucho la autoestima. Siento que fue algo que realmente era lo único que me dio propósito en ese tiempo de mi vida. Entonces me obsesioné mucho con mejorar, con aprender más, y poco a poco empecé cuando yo llegué a un punto donde dije, bueno, yo tengo, eh, creo, en mi opinión, pues bastante conocimiento, que en realidad no era nada. Empecé un día, yo dije, ¿sabes qué? Men, yo quiero ser un entrenador, yo quiero ser parte de este medio. Pero ahí ya eras atleta, No, no. o sea, tú antes de pensar en ser atleta, pensaste en ser coach. Coach, sí, Ok. yo quería, Eso es nuevo para mí, no sabía. sí, sí, sí. Yo empecé, entonces lo que yo hice, pues yo un día yo dije, todas las meseras y las cajeras del restaurante donde yo lavaba los platos, eran todas gorditas, mamás, y yo dije, ¿sabes qué? Yo las puedo entrenar. Entonces yo les decía, oye, yo te entreno una hora por $5, si tú me das $5, yo te entreno por una hora en mi casa. Ok. Entonces y mamá, cuando vea esto, se va a reír porque me fui muy loco, bro. Yo un día llegué a la casa después del trabajo y yo vendí mi cama, vendí mi PlayStation, vendí la mitad de mi ropa, vendí todo. Ahí Casi todo. tenías cuántos años? Ahí ya tenía, creo que como 18 años, 18. 18. Ya llevas unos 17, 3 años entrenando. tenía por ahí sí como 17, 18 años. Y
Lo vendí todo porque pues yo no tenía los recursos para comprar máquinas. Implementos para entrenar a Sí. las personas, ok. Entonces vendí todo y me compré, yo me acuerdo que fui como una venta allá se dice yard sale o garage sale, como venta de garaje, cosas de Ajá. segunda. Y compré unas bandas y unas mancuernas así, todas oxidadas. Y con eso empecé a entrenar a las cajeras a las 4, 3:30, llegaban a las 3:30, 4:30 de la mañana. Empezaste principalmente con mujeres. Sí, y eso era más. De ahí vienes. Sí, Ok, con mujeres y pero yo las ponía a saltar aquí, a hacer esto. ¿Sí me entiendes? Era muy novato. ok. Y me gustó. Entonces, todo lo que yo ganaba de eso, que eran nada, $5 la hora, yo lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba y lo ahorraba. O sea que Ah, tú ya tuviste una perspectiva desde esos inicios, una perspectiva de visión, si se puede llamar empresarial. Yo creo que en ese momento no lo veía como algo económico, sino para mí era como más algo que me daba propósito. Ok, Algo que ok. me da ganas de levantarme y bañarme ¿sí me entiendes? Yo nunca en mi vida me imaginé que iba a llegar ni a una fracción de eso. Nunca pensé que alguien iba a confiar en mí para un proceso de este nivel o que pudiera crear una vida con esto. Entonces, en esos tiempos era solo como un escape, era como Ok. algo que me quitaba la mente de mi Como realidad. gran cantidad de personas que yo sé que están viendo el podcast en este momento y pueden estar pasando por la misma situación. Sí, tal cual, no hay nada diferente todos pasamos por cosas así. Y esta fue mi salvación, mi Ok, escape. Entonces, con ese dinero que ahorré, eh, ya con el tiempo saqué suficiente para pagar mi primer semestre en la universidad. Era una community college, una universidad más pequeña, ok. como más ¿Qué local. empezaste a estudiar? Nutrición y fisiología. Ok, Esas fueron las primeras dos. Y ahí sí, cuando ya empecé como a entender más, como ya en un contexto más avanzado, ok. más especialista. Y me encantó. Y yo empecé a bajar de peso mucho. Pues gracias a Dios, tengo buena genética, soy bajito. Los bajitos crecemos muy rápido en músculo. Total. Entonces, mi Los cuerpo, 12 era el... ajá. Pero, y un día yo me acuerdo, bro, que un entrenador de gimnasio me dijo, Sebas, Dios mío, ¿por qué no compites? Y yo, ¿qué? Para mí fue una locura, bro, porque yo Ahí ya de tenías eso. cuántos años. Tenía por ahí 19, ya como un año ya entrenando a gente, pues personas, Ya unos 4 años estuve que me- entrenando. sí, por ahí ya tenía como, diría casi 4 años. Ok. Y, bro, pues, no sé, ni siquiera nunca cruzó mi mente, porque en esos tiempos también mi autoestima no era en realidad muy alta. Ok. Eh, pero, ¿sabes? Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, pues que alguien vea algo así. Que ni yo mismo puedo ver. Ni yo al contrario, yo decía, Dios mío, yo los admiraba tanto, pero pues, yo nunca me imaginé. Y sabes, y ese entrenador creo que nunca se va a dar cuenta, nunca Y va a ahí saber. en ese momento ya tenías referentes dentro del deporte. Pocos, porque era como, yo los veía como tan lejanos que yo sentía que yo no me podía como relacionar con ellos igual. Porque yo decía como es como un superhéroe, es como... Sí, pero digamos figuras que te motivaban en Bueno, ese momento. sí. ¿Y En quién, por ejemplo, en ese a mí me momento? gustaba mucho Jay Cutler. Ok. Jay Cutler, y eso Ah, en los tiempos cuando él era un ídolo en ese momento y en USA. en ese momento era como su boom. Ok. Y él me gustaba mucho también, él peleaba mucho con Ronnie Coleman también, Con que me gustaba mucho también. Y de entrenadores me gustaba mucho Milos Arcev. Y Chris Asiro, que era el coach de Jay Cutler. Chris Hero. Ellos The dos, Real Technician. ajá, Ok. ellos dos. Tenista. Y entonces, pues, después de tomar esos cursos y como que expandir mi conocimiento, empecé a cobrar más y más hasta que ya llegué al punto que ya pude dejar de trabajar en los otros trabajos. Ok. Puedo enfocarme en entrenar, ser entrenador pues, personalizado. ¿Y ahí en ese momento lo hacías todavía en tu casa o Sí. ya lo hacías No, lo hacía en mi casa, lo hice como por esos tiempos, pero ya después, ya cuando empecé a cobrar más, empecé a trabajar en Gold's Gym, en en Gold? el En gimnasio. el de... No, pues allá hay por todos Sí, lados. ok, en un Gold. Allá es como, Una franquicia. ajá. Ok.
Entonces uno ahí cerca de mi casa y así empecé entrenando ya ahora sí en el gimnasio, ya certificado y así empecé, pero hasta que un día mi novia y yo estábamos en el gimnasio y vimos como había una competencia local Ok. y yo dije, ¿sabes qué? Voy a tomar las palabras de este entrenador y lo voy a hacer. Y me lancé y quedé de último ¿Y lugar. ahí quién te preparó? Yo ¿Cómo? solo, Con tus conocimientos. yo solo y quedé último, de último. Pues, para mí era el mejor físico que yo había sacado en mi vida. Ok. Pero obviamente me faltaba muchísimo. Pero sabes, bro, me tocó tanto el corazón. Lo sentiste. Sí, fue algo Eso nos pasa inexplicable. mucho, ¿sabes? Todos los que Es han como un competido. flechazo con el deporte. Como ver que uno puede lograr lo que uno nunca pensó. mm, Sí, sí, ese como sentimiento de poder superar tu situación de donde venía, de donde estabas. Y todas las personas que han competido saben de qué hablo. Es algo como inexplicable. Y si tú nunca lo has hecho, no sabes cómo se siente. Entonces así empecé. Esa fue mi primera competencia, bro. Y de ahí, pues, poco a poco, entre mejores resultados, que empecé a crecer y crecer y crecer hasta que, pues, gracias a Dios estoy aquí. Ok. Y bueno, esa fue tu primer competencia. ¿Y en qué momento decidiste de ese camino? ¿O cuál fue tu primer coach que tú digas fue mi primer mentor? Eh, El primer coach con quien yo trabajé era un coach local. No tenía nombre, nada. Pero un señor muy bien, me enseñó. Pero yo trabajé con él como por es que, 4 o 5 meses. Y yo dije, ya en ese punto ya yo decía, "No, yo quiero más. Entonces fui por el que en mi opinión era mi ídolo y el mejor del mundo y fue Milos. Yo tuve que reunir, no sabes la cantidad de cosas que tuve que hacer para reunir ese dinero. ¿Ahí ya cuántos años tenías? Ahí ya tenía como 21, Ok. 20, 21 años. Y fue como un año después de mi primera competencia. Y yo empecé a trabajar con él y él en esos tiempos cobraba $7,500 por 6 meses. Estamos hablando cuántos años atrás. Eso fue hace 10 años, 10 años. 7.500 hace 10 años por Ah, 6 por meses. 6 meses. O sea que ahora no me puedo imaginar. No, él tiene que cobrar, sí. Pero sí en esos tiempos. Y yo reuní ese dinero, bro, y esos 6 meses fue un cambio completamente, porque cuando ya te acercas a personas con ese tipo de experiencia y Pero es todo cierto. no, él ya no solo estás aprendiendo de nutrición, estás aprendiendo de fisiología, de entrenamiento, de bioquímica, estás aprendiendo cómo expandir tu mente. Ya es una A nivel metodología psicológico, probada, sí. con resultados probados. Porque es que en esto una cosa es la teoría, Ujú. pero cuando vamos a llevar a la práctica toda esa teoría nos damos cuenta, y tú y yo lo sabemos, que de una persona a otra cambia Sí, totalmente el no, juego. completamente. Y cuando tú estás, no sé, teniendo una conversación con alguien que admiras, con alguien que respetas tanto, es un nivel diferente como de adherencia. Él te puede decir salta y tú saltas al 100 porque ya has visto los resultados, has visto lo que he logrado. Entonces, eso fue lo que realmente como que Te propulsó. sí, como ya, como atleta también, bueno, vamos a decir en total, en el fitness, porque ahí en esos tiempos todavía competía y ya empezaba como coach. No al nivel que estoy, pero hacía las dos. Pero eso fue lo que me dijo, como que me abrió la mente de una manera increíble. Me hizo soñar, me hizo ver cosas que yo veía extremadamente lejanas. Yo vi unos videos tuyos entrenando con él. O sea, tú entrenabas, él te Sí, entrenaba. sí, en persona. Que Yo, me imagino qué experiencia. eso fue es como si, casi como si tuviera a Dios enfrente de mí. Era algo increíble. Y, ¿sabes? Yo me estaba muriendo, pero yo decía, Dios mío, yo admiro a este hombre tanto que por nada del mundo lo voy Por a defraudar. por lo difícil del proceso. Sí, Ok. sí. ¿Y cuánto tiempo trabajaste con Milo? Yo con él trabajé como por 3 años.
Ah, bueno. Y esto es la cosa que, bueno, quién sabe, de pronto él lo ve y se va a acordar de esto. Yo le pagué a él el primer semestre, 6 meses, pero ya después yo no podía pagarle, no pude reunirlo. Ok. Pero él me vio a mí como un hijo, se encariñó mucho conmigo. Pues vio pues, que tenía las... Me imagino que además de eso vio tu compromiso. Sí, yo creo que más bien fue como, sí, vio de pronto no tanto mi potencial, sino como mi compromiso, como cuánto significaba para mí. Entonces, él desde ese momento no me cobró más. Y por 2 años y medio más, no me cobró más. Y, tú sabes, él cobra. Sí, claro. Entonces, otra cosa que yo también, pues, Dios me ha puesto a las personas correctas en el momento correcto también que me han ayudado mucho. Y Milos fue de las personas más importantes para mi carrera. Y yo todavía lo veo como un papá, todavía tenemos una muy buena relación. Él me ha ayudado mucho con atletas. Yo le he pedido como consejos y él me ha dicho, Sebas, esto, esto, esto. Entonces, pues para mí, Aún me imagino que tienes contacto, sí, 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 por sí, supuesto. siempre que lo veo, lo abrazo, hablamos un poco. Eh, es una persona que por siempre me cambió la vida y siempre voy a estar muy agradecido con él. Entonces, después de él, fue que trabajé con Chris Ciro. Ok. Ahí Y tenías ya cuántos años. ya ahí fue, ya tenía por ahí ya, Chris Ciro fue mi último coach. Tenía por ahí 24 años, 23. Yo competí hasta los 20, casi los 26 años. ¿Y cuántas competencias hiciste con Milos? Con Milos yo hice, creo que cinco. Cinco con él y con Aceto tres. Y la última que hiciste con Milos, me imagino que fue cuando tú y yo nos encontramos En Colombia. en el Colombia Pro En Medellín. en Medellín, o en el Olympia, Ajá. cuando se hacía el Expo Fitness con el Olympia Amateur. Esa fue mi última competencia con Milos. Y la razón, y me fue súper mal en esa competencia, incluso estuve muy mal de salud, no sé si te acuerdas, Sí, claro. por cosas del proceso. Sí, estuve muy, muy mal. Y ahí fue cuando yo me di cuenta, como que, ok, creo que ya el capítulo con él, lo que él tenía que enseñarme, que me cambió la vida, ya se había acabado. Y ya quería como tomar como otra dirección, no solo en crecimiento como atleta, pero también en mi crecimiento en conocimiento. Entonces me fui con Chris Ciro, que como te dije, ellos dos eran los coaches que yo más admiraba. Otra inversión de alto nivel. Más. Pero ya pues gracias a Dios. Sí, te lo digo porque es que muchas personas piensan que es fortuito la experiencia del conocimiento, pero realmente cuando a mí me pasó algo similar también con mi mentor, que también es de la escuela gringa, cuando yo decidí decir, no, es que si yo voy a hacer esto, AJ Sims. sí, es que si yo voy a hacer esto, lo tengo que hacer bien, Sí. ¿sí? No, y si quiero llegar lejos en esto, tengo que estar con los mejores, pero los mejores La única. obviamente valoran su conocimiento. En ese momento yo tampoco tenía un solo peso para decir, voy a pagar un semestre y más en dólares, digamos, desde acá, que para nosotros es mucho más complicado pagar en dólares desde acá. Sí, sí, sí. Sin embargo, cuando tú le das como ese valor al conocimiento, entonces ya no se vuelve algo fortuito y además de eso lo valoras más. Sí. Cuando te cuesta, como que tú dices, no, tengo que exprimir esto al máximo, no me puedo dar el lujo de fallar, no me puedo dar el lujo. 100%. Porque si tú, digamos, lo haces porque quieres aprender y no haces las cosas, entonces, ¿cómo vas a saber? Ujú. ¿Cómo te vas a dar Sí. cuenta si funciona o no funciona? Es que yo siento que muchas veces que por pagar y porque te cuesta tanto es como tú dices, que realmente porque uno dice, como tú dices, miren, esto me costó demasiado, no puedo dejarlo perder. Y sí, bro, y esa es una mentalidad hoy en día que yo he visto el nivel, en el nivel bajo, porque están en el nivel bajo y en el nivel alto. Y no importa si es culturismo o cualquier cosa el que hagas en la vida, es como una mentalidad de pobre. Sí, o no, o por ejemplo, no, este es más barato que el otro, no, me voy con el más barato. Pues por algo es más barato, por algo este man o esto te cuesta esto. No es por nada, porque se levanta un día y le da la gana.
Totalmente. Y las personas quieren llegar a este nivel, quieren estar aquí, quieren hacer eso, pero no quieren hacer lo que cuesta, no quieren pasar por lo que requiere, sea un precio económico, sea un lapso de sacrificio, lo que sea, que sea. Sí, me entiendes. Mm, Todo el mundo quiere los resultados, pero nadie quiere correr la carrera. No quieren total. pasar por el momento difícil. Y pues, es una lástima porque es algo tan importante y tan crucial y la gente simplemente quiere ese camino fácil. Y unas veces dice, no, pero él por qué sí y él por qué, y yo no, él por qué sí. No, es que el man tiene esto. No, todos tenemos las mismas 24 horas. Todos tenemos miles de habilidades y todos tenemos las oportunidades. Simplemente hay gente que lo quiere más que el otro y está Por dispuesto a supuesto. más que el otro y ya. Unas veces es la única diferencia, ¿no? Pero, Bueno, y estuviste con Aceto después de Milos. ¿Cuánto tiempo estuviste con Aceto? mm, Yo vi algo que para mí es, uf, o sea, una memoria que tú tienes cuando Aceto estaba chequeando a Sean a Roden, Sean Roden cuando ganó el cuando él ganó el Olympia. Olimpia. No, o sea, eso Fue, debe ser algo fue, único. fue a las En el 2 apartamento, de en el verdad, en hotel el hotel. donde él estaba 2 horas después de que Sean Roden ganó el Olympia. Él me estaba revisando. Y él estaba ahí, Y ahí estaba él. estaba Sean Roden. Sí, él estaba ahí y estaba otro también. No me acuerdo cómo se llama, eh, pero para mí, bro, sí, ver a Sean Roden en el Mr. Olympia ahí fue una locura. Pero a mí lo que más loco me pareció fue que él acaba de ganar Mr. Olympia como coach y sin embargo cumple Tomó uno de el los... tiempo para revisarte. Y me estaba revisando. Uno sabe cuando alguien está ahí solo por compromiso y otra persona, y cuando está porque realmente le importa. ¿Sí me entiendes? Y una cosa que Chris me enseñó mucho es no solo Milos es una persona de números, de protocolos, de métodos, ¿sí me entiendes? Que es increíble, pero Chris es una persona más humana. Y él te enseña como el lado humano de ser un preparador, mirar, buscar diferentes señales y como el instinto. ¿Sí me entiendes? Total, Y tienes mucho de mucho, instinto. mucho, mucho. Incluso los planes que él te manda, él no te manda un PDF ni un PowerPoint ni nada, él te textea el Sí, plan así. WhatsApp, Ajá, WhatsApp, fotos en 2 días. Una vez yo le mandaba una plantilla, fotos, el peso, todo esto, y él me decía, good, fotos en 2 días. lo más Ah, simple, lo más simple. pero y eso yo siento que yo lo aplico también en mi trabajo y mis chicos que me están viendo saben, yo muchas veces soy muy cortante hasta que tengo algo que decir. Y cuando tengo algo que decir hablo mucho, ¿sí me entiendes? Pero cuando no tengo nada que decir, es así, Mantén el programa. así, ajá. De hecho, muchos atletas piensan que por el hecho de que están pagando, entonces un feedback tiene que ser siempre, Sí. o esperan que se ajusten y se Ujú. ajusten y se ajusten cosas cuando el proceso realmente está saliendo bien y realmente lo único que tienes que hacer es hold it, manténlo, Seguir. mantén lo que vienes haciendo, Sí. muy bien, bien. Y ese es el problema de muchas personas, que entran en un proceso con expectativas eh, propias. ¿Sí me entiendes? Si yo te estoy contratando a ti para que tú me guíes, yo no puedo entrar esperando que tú me guíes a mi manera o a la manera que yo Total. pienso que es correcto. Entonces, ¿para qué me estás contratando? ¿Sí me entiendes? Entonces, sí es algo que incluso ya hoy en día, pues ya pues, porque ya tengo varios tiempo en esto, ya pues los resultados, pero cuando yo realmente todavía no tenía así esos años de resultados, yo tuve que batallar mucho y mucho, mucho, mucho con personas que me querían contratar, pero querían que sea su Hacerlo a su manera. manera. Y yo lo único que veía era, tú mismo te estás cortando tus propias alas, porque no estás dejando que yo realmente te ayude de la manera que yo pudiera. ¿Sí me entiendes? Por supuesto. Entonces, Chris fue una persona que, bro, te enseña cómo ser un coach humano. Entonces yo siento que yo recibí como el aprendizaje de los dos lados, lo mejor de los dos mundos, el lado humano y el lado así más como metodológico, más de protocolo, más, ¿sí me entiendes? Y sabes que, Sebas, que me parece muy importante hacer énfasis ahí porque efectivamente cuando uno está con un coach y quiere aprender,
eso está perfecto, pero aprender no quiere decir replicar, Mm, ¿sí? Sino aprender es coger ese conocimiento, transformarlo, filtrarlo según lo que tú eres, sí. ponerle tu sello y crear tu propia metodología. Es que es la verdad. Y yo tengo muchos atletas que incluso me contratan. Ni siquiera es tanto porque, no solo por el lado de atletas, sino porque quieren es aprender, como una mentoría. Y a mí me parece eso, me parece ingenio, me parece increíble. Sí, es genial, pero lo feo es cuando después tú empiezas a ver tus mismos planos Ah, sí. tal cual replicados Sí, 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 sí. en otras personas y en otras y en otras y Sí, sí, sí. simplemente no le cambian absolutamente nada y simplemente reenvían. Eso no es Yo, realmente aprender. no, y yo en el principio yo me ofendía. Yo era como que, men, pues, este es mi trabajo, pero sabes, bro, al final del día el que pierde son esas personas. Porque tú no, en este deporte, tú no puedes, si tú sigues el mismo protocolo de otra persona, nunca va a ser igual porque cada atleta es Claro. diferente. Tú sabes Tienes que que, comprender los principios de fisiología, los principios de nutrición. Y ahí es donde quiero ver que me parece muy importante en tu historia ese orden de formación, porque no es lo mismo aprender de la metodología de un coach cuando tú no tienes formación ujú, y bases en nutrición, sí, en fisiología, en entrenamiento, sí. porque vas a coger eso y simplemente vas a ejecutar y ya, pero no estás comprendiendo Es como por el qué se copy están and dando paste. las cosas. Sí, entonces tú mandas algo y te pueden preguntar, bueno, ¿y por qué? Y Exacto. no sabes porque no entiendes el concepto detrás de lo que estás prescribiendo. Sí, y eso también siento que fue una cosa que me ayudó mucho, fue como en el orden, como tú dices, en el aprendizaje. Y ahora, esta es una pregunta muy que sí, la siento mucho también. Dentro de ese proceso de formación que tuviste, ¿en qué tramo sientes que has aprendido más? ¿En tu tramo de estudiar? ¿En tu tramo de trabajar con atletas reales ya aplicando esos conocimientos o con equivocaciones o de los mismos aciertos? Pues yo aprendí mucho por el lado así como en las clases, en la universidad, pero no. Si yo tuviera que escoger uno, 100%, 100%, de pronto en otras, sé, en otra profesión como medicina o algo así, como un cirujano o algo así diferente, pero en este, como preparador, atleta, en bodybuilding, hoy en día, yo siento que el trabajo, ¿cómo se dice en español? ¿Empírico? ¿Empírico? Ya la La experiencia. experiencia propia, así en equivocarse, en cometer errores en la vida real, no como estudiando o En leyendo un libro. teoría, Yo siento que lo empírico es más... opino lo mismo, por eso te hago la pregunta. Ah, Porque sí, de ahí sale cuando la persona es, cuando un atleta, tú le diseñas una metodología y su físico responde de una manera, ujú, pero con otra persona responde totalmente diferente. Ahí tú dices, fuck, pero ¿qué está sí, pasando sí, sí, aquí? sí. No, y así es como si tú lees un libro y te dice, el libro te dice, no hagas esto. Ok, ya, bueno, leíste el libro que te dice, te dijeron no hagas eso. Otra cosa es que lo hiciste y marica, la cagaste. Ajá. Entonces ahí ya aprendiste, no, no puedo volver a hacer eso. ¿Por qué? Porque esto fue lo que hice y esto fue lo que pasó. Entonces es muy diferente. Muy, muy diferente. Por ejemplo, para aterrizarlo un poco al poner un ejemplo real, por ejemplo, el tema del manejo de agua Mm, en la finalización. Teóricamente se dice una cosa, sí, ¿sí? sí, sí, sí. Pero hay físicos que no responden para nada al manejo de esa manera, que los cortes, hay a físicos que tú les cortas el agua y se Que apagan. desaparece. Sí, sí, Y hay físicos que todo lo contrario, necesitas descargarles agua y cargarles agua sí. y uno dice, fuck, pero ¿qué es esta genética? Si le pongo agua y carbohidratos y se ve cada vez más seco y debería. ¿Ves? O por ejemplo, los que prescriben diuréticos porque hay un protocolo de prescribirlos simplemente, cuando hay físicos que no tienen que tocarlos para nada. Sí.
Bro, y sabes, por eso es que yo siento que el trabajo de preparador físico, sí, preparador de competencia, yo en mi opinión siento que es algo que nunca va a poder ser reemplazado por tecnología o por un computador, o bueno, Por inteligencia artificial. eso, porque es algo tan humano, bro, porque tú lo dices, tú puedes leer un protocolo de un loop diuretic o un diuretic que mantiene potasio en la célula, ok, pueda que para un culturista de 100 kilos eh, uses uno más fuerte y sea ese diurético el que le dañe, pero con una, no sé, una wellness o algo que pesa la mitad, usas ese mismo diurético y le pega Sí. perfecto. O le quitas agua a esta y a esta le pones y esta que le estás dando agua está más seca. Ajá. ¿Sí me entiendes? Es algo que tú no puedes en ChatGPT, cuál es el proceso correcto para Es lo que- Entonces es algo muy bacano también porque es algo muy humano que hace que nuestro trabajo sea tan humano y sea tan difícil como de reemplazar con tecnología. Y sí, y eso no lo vas a aprender en Y un... el instinto que tú hablabas ahorita, y yo lo he vivido, sí, o sea, tomar decisiones. Cuando yo he tenido, por ejemplo, atletas en los que yo planifico en mi mente y me gusta hacer bosquejos de la finalización y tomar mis apuntes también de las pues. Y yo digo, va a ser de esta manera. Pero es que hay una cantidad de factores que empiezan a influir, se les atrasó el vuelo, llegaron tarde, no les abrieron el Airbnb, bla, 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 y empiezan una cantidad de cosas Sí. que cuando tú metes eso en la ecuación cambió totalmente la puesta a punto. Entonces tienes que tomar una decisión de último momento que ya depende de ti si lo arreglas o no lo arreglas. Sí, y es todo instinto y corazón, bro. Ese es ese es el lado humano de ser un preparador, que yo siento que hoy en día la gente se enfoca tanto en los números, el conocimiento, en esto, en eso. Y sí, claro, eso es muy importante, pero bro, no hay nada que va a reemplazar como el aspecto humano de un Total, preparador, 100% de de acuerdo. verdad. Y a mí me preguntan todo el tiempo, ¿sabes? Dicen, Sebas, ¿cuál es, si tuvieras que nombrar una cosa que te enfoques para mejorar como preparador? Yo siempre le digo, enfóquese en crecer y ser más humano, Es muy, siempre. porque es que estás trabajando con personas. O me dicen, sí, sí, 100%, así lo dijiste porque estás trabajando con humanos. Ajá. Y mira, yo cuando empecé como coach, yo leía libros, yo he leído todos los libros de anabólicos, libros de nutrición, de fisiología, de bioquímica. Hoy en día, los últimos 5 años, los libros que yo más leo son libros de automotivación, de autoestima, de cómo expandir la mente, cosas que no tienen nada que ver con fitness, pero a la misma vez tienen Son los que te han explotado. mi crecimiento como un ser humano es literalmente lo que ha reflejado el crecimiento como coach y los resultados. Obviamente no todo, pero la gran, gran, gran parte, de verdad, es como humano. Bien. Bueno, ahora quiero que hablemos un poco más de tu metodología como tal, porque no es casual 70 Procars. Sí, o sea, algo tiene que haber ahí en cuanto a metodología. No es casual que en un año, fue el 2024, Hace 2 años, 29, 29 Carnets. Procars en un año. Me imagino el estalle y el nivel de trabajo también que tuviste. Uf, Will les puede contar. Son como 16 países en un año. Entonces quiero que profundicemos Sí. sobre eso. Yo sé que las personas quieren escuchar, bueno, ¿cuál es el ingrediente secreto? ¿Cuál es la clave del éxito? Que siempre es lo que todo el mundo busca, pero aquí vamos a desglosarlo un poquito más. Yo quiero que eh, nos digas qué es lo primero que tú analizas cuando te llega un atleta nuevo. Pues lo primero que yo hago, pues yo les tengo como es un archivo con toda la información, pero más allá trato de ver qué clase de persona es. Yo me meto en el Instagram de ellos. Ok, Veo que ya la parte humana. Sí. Ok, Yo ya estoy traumado, bro. Yo realmente me enfoco en conocer qué clase de persona es o tratar de ver qué clase de persona es y qué clase como de compromiso, qué tan importante es esto para ellos. Si lo hacen porque realmente es algo que tienen en el corazón o es algo porque es una moda o porque es como que lo más cool ahorita mismo. Porque eso va a ser la clave en qué tan lejos llegan
y qué tan lejos. Sabes que me parece bastante disruptivo eso, porque cualquiera pensaría que ibas a decir, no, el shape según la categoría, Sí, no, el desarrollo de la masa muscular, bueno, cualquier cosa, sí, pero lo primero que me dices es algo humano. Es decir, que para ti cualquier persona, por ejemplo, que tenga ese ingrediente que nos acabas de describir, de tenacidad, ese ingrediente de calidad humana, por decirlo así, y de compromiso, ¿tú crees que puede llegar al menos a alcanzar el nivel profesional? O quizás no eso, pero sí alcanzar su máxima versión, ¿o qué nos puedes decir al respecto? pues en el nivel más alto y entre más subes el nivel, sabes que la genética es muy, muy importante. Me empieza a Pero, jugar un pero, papel fundamental. pero 100%, si hay una cosa que tuvieras que como escoger, es la clase de ser humano que es. Porque si eres una persona que está tan comprometida y significa tanto, vas a poder estar dispuesto a empujar más duro, a ser más disciplinado. Y hoy en día uno de los factores o uno de los pues, del criterio en el culturismo más grande es la condición. Y no siempre tienes que tener la mejor genética para lograr la mayor condición. Exacto. Y algo tan chévere de este deporte es que premian mucho la condición. Tú sabes, Sí, tus chicos llegan muy, muy secos y les va muy bien. Y muchas veces, por ejemplo, tus muchachos le han ganado a atletas que tienen mejor genética que ellos, pero ellos están tan secos. Y eso no viene eso no viene de genética, eso viene de cardio, trabajo. de disciplina con la dieta, ¿sí me entiendes? Del trabajo realmente duro, Ujú. del trabajo muy, muy duro. Entonces, sí, eh, los mejores atletas del mundo son una combinación de la mejor genética del mundo, pero también el mejor corazón, la mejor calidad humana en el mundo. Claro, hay uno que otro que pues la genética los carga, pero el 95% yo diría que son la cantidad de genética que tienen es equivalente a la Grandes seres cantidad. humanos, Mira a Chris Bumstead, por ejemplo. tal cual. Nosotros lo hemos visto backstage. Yo he tenido atletas que han competido con él en Olimpia backstage y Chris Bumstead es un amor de persona. Es una persona súper humilde, súper... Incluso él habla mucho. Él habla mucho, hace muchos videos, cosas del aspecto humano, como atleta. Y últimamente más, Sí, lo he lo visto hizo en podcast también, mucho. hablando Hasta sobre tirando tips de relaciones. Sí, empresariales sí, también. sí. Sí, de hecho, Sí, es que el aspecto humano es lo que te va a ayudar a pasar ese threshold de cuando las cosas se ponen muy difíciles. Ahí es cuando realmente sobresale qué tan importante es esa meta para ti. bueno, ahora en el nivel en que tú estás, yo me imagino que mucha gente llega queriendo trabajar contigo. Yo me imagino que tendrás un proceso de filtrado, ya te puedes dar el lujo Sí. de elegir a tus atletas con los que quieres trabajar. Y ahí mi pregunta es, ¿cómo diferencias expectativas irreales de potencial real? Mm, yo siento que, obviamente, pues, cuando alguien me quiere contratar, pues yo pido esa información, yo me pongo a ver, siempre les pido, mándenme si son competidores, mándenme sus últimas fotos en tarima. Claro, es muy importante ver la genética, el potencial físico que tienen. Pero como te digo, también me meto a ver sus perfiles, si están subiendo fotos rumbeando, si Ok. ese tipo de cosas. Y también les pregunto, una de las preguntas es ¿cuál es tu método a corto plazo y a largo plazo? Y entonces yo realmente tomo el tiempo en leer. Y unas veces responden Olimpia, eso es todo, o Procard, y ya. Yo, ok, entiendo. Pero hay unas veces y muchas veces cuando es un parágrafo, esto, crecer como persona, mejorar mi relación, ser un mejor padre, y yo, wow, eso me atrae más. Conecta más. Sí, entonces es como es una combinación de todo, bro. Pero en realidad las dos cosas que yo más miro, obviamente, es la genética, pero segunda genética, primero es qué clase de persona es. Y también algo que tú dices, pues ya con el tiempo que ya llevo en esto,
gracias a Dios tengo la habilidad de poder ser un poco más selectivo. Y yo también, yo quiero paz. Yo no quiero trabajar con alguien solo, y yo no voy a trabajar con alguien solo porque me pueden pagar. ¿Sí me entiendes? Entonces yo también miro, siento, me puedo conectar con esa persona, siento la vibra de esa persona que es una buena persona, que es alguien que, ¿sí me entiendes? Con quien yo puedo llevar un proceso también donde el lado mío, mi estabilidad mental, también está bien. Supuesto. Mira, hoy en día mi estabilidad mental y mi paz es más importante que lo económico. Entonces, ponle la genética, qué clase de ganas realmente quiere y tiene en su corazón y qué clase de proceso va a ser para mí como coach. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces, yo diría que esas tres cosas. Cuando yo estoy ¿Has seleccionando. tenido personas con las que tú unidireccionalmente les digas Sí. ya no más? Sí, yo he tenido atletas, incluso yo he tenido, y pues, una persona que yo por siempre lo voy a apreciar, pero yo he tenido hasta atletas a pocas semanas del Olimpia, que yo dije, mira, pongo mi límite, aquí ya, pues siento que ya aquí es donde ya no puedo continuar más. Entonces yo he tenido desde el nivel más bajo como un amateur que quiere empezar y solo estamos en el proceso de selección hasta un atleta que ya calificó al Olimpia, que está a menos de un mes de competir en el Olimpia. Ok. Entonces, a mí yo no tengo como que, porque este atleta es de rango más alto o es más famoso, eso. A mí, para mí, yo no negocio con mi paz y mi tranquilidad. Bien. Si queremos aterrizar a tantas personas que de pronto nos están viendo y sueñan con lograr el estatus profesional, o quizás más que eso, por ejemplo, llegar a una Olimpia. Eh, y yo sé que hoy las redes sociales a veces ponen mucha presión sobre el Expectativas. tiempo y los resultados y las expectativas que las personas se ponen, y entonces inicia el año y dicen, este año voy a ser pro. Pero bueno, ¿qué trabajo hay antes de eso? Entonces la pregunta sería, ¿cuánto tiempo real crees tú que pueda tardar el proceso de formación de una persona? Yo sé que es muy relativo, pero si pudiéramos hablar de tiempo, ¿cuánto tiempo podría tardar una persona con buena genética para formarse, digamos, ya que tenga una base de entrenamiento no muy avanzada, pero para llegar al nivel profesional? Sí, pues obviamente es bastante relativo, pero basado en mi experiencia, por ejemplo, hoy te estaba mostrando una foto de una atleta mía que quedó 17 en el mundo en wellness, en este Olimpia. Pues ella se convirtió profesional 3 meses antes de que compitió en su primer Olimpia. Entonces, en una preparación ella se preparó por 8 meses. En 8 meses, una mujer con una buena base de desarrollo muscular, excelente calidad humana y ganas y deseo de lograr su meta y disciplina. En 8 meses fue de una persona que no estaba ni siquiera quedando en el top 3 en un regional Ok, a ser 18 en el mundo. loco. Boom, Pero esa es la excepción o la regla. Ah, pues sí, pues voy un poco más a la excepción, pero no tan lejos, Ok, ¿sabes? Porque si tú tienes una buena base de muscularidad, como te digo, con condición puedes lograr ok. muchísimo. Y siento que hoy en día el cuerpo humano es tan increíble. Y si lo combinas con un corazón y unas ganas Sí. así imparables, puedes lograr muchísimo, bro. Yo siento que en 6 meses puedes hacer estragos increíbles, increíbles. La verdad. Ahora, pero partimos de algo que yo te dije en la pregunta y tú lo reiteras, y es una persona con una buena base ya Sí, muscular. Porque para mí eso es lo que más toma tiempo, sí, crear la base muscular. Hay personas que, por ejemplo, eh, eligen una categoría, te lo pongo así, un ejemplo claro en números. Eh, Classic Physique, que es una categoría en donde hay cortes de peso. Y tenemos un atleta que tiene la línea. En este momento no recuerdo bien
cómo son las relaciones estatura-peso, no me las sé de memoria, pero pongamos un ejemplo y digamos que puede pesar 90 kilos como máximo en su categoría, seco, en el corte de peso, pero pesa 84, ¿ves? Y tiene una bonita línea, Sí, ¿sí? Pero estamos hablando que está dando 6 kilos de ventaja de base. Ojo, eso no quiere decir que no pueda llegar a un show en el sí, que no llegue el nivel suficiente y pueda ganar la Procar. Eso puede pasar si llega, como tú dices, bien condicionado, una buena línea, pero si llega a un show donde salga alguien también bien condicionado, con buena línea, pero pese los 90 kilos, seguramente le va a ganar. sí, es muy difícil. Ya, pues ya, porque ya estás hablando de un nivel de Pro Qualifier. Ya, entonces ya cuando, muchachos, ya ese nivel en realidad sí es algo que requiere tiempo. Tiempo, Básicamente construcción de sí, masa muscular. Estando, y el ejemplo que nos pones es muy impresionante, partiendo de que ya había una base muscular. sí, Ahora, tú tomas esa base muscular y haces magia también, ¿sí? Tomar esa base, porque muy pocos atletas pasan de hacerse pro a poder clasificar a una Olimpia les toma años. sí, Después de hacerse pro, les toma años sí, poder clasificar a una Olimpia. Estamos hablando de que sí, bajo tu guía y precisamente por algo estás donde estás, porque ya has recorrido ese camino muchas veces y sabes guiar esos potenciales. Entonces, efectivamente, sí. puedes lograr ese tipo de cosas. Para mí es un tiempo récord. Sí, ¿Ves? fue muy físico. Es un tiempo récord, es una Casi locura. O increíble. sea, eso es una hazaña que Sí, es una decepción realmente. sí, sí. ¿Ves? Pero Pero sí, sabes, como tú dijiste, la clave de todo es tener la base. Si tienes como el material, y ahí se puede empezar a moldear y construir, pues crear. Pero sí, tienes que tener la materia. Y sí, en realidad es algo que incluso estábamos hablando de eso hoy con mi amigo también, que hasta en condición. Hay cuerpos, por ejemplo, especialmente hoy en día, usted ven unos negros enormes con una calidad muscular impresionante y un fullness tan redondos, pero no se secan. no, No pueden secarse. Y eso es algo que Chris Ciro me enseñó. Eh, y me dijo, no creas que lo único que requiere tiempo es crecer de músculo, también condición. también La piel condicional. con el tiempo se pone más fina, Ajá. el detalle más sale. Y eso con el tiempo, tú puedes poner un atleta a hacer 3, 4 horas de cardio. Y si no tiene ese desarrollo también, Esa madurez muscular que le da el es tiempo muscular, de maduración. no va a tener ese detalle que puede tener otra persona que lleva años ya con ese tipo de porcentaje de grasa. Entonces, esta pregunta es muy reiterativa. ¿Para ti qué toma más tiempo? ¿Ganar tamaño o acondicionar? Es difícil esa Es pregunta. difícil porque, sí, porque también todo depende de la persona, Ujú. pero yo diría que en los hombres ganar tamaño, Sí, yo también estoy de acuerdo. porque hoy en día el requerimiento muscular es alto. Es alto. Ahora en las mujeres, yo diría que condición. Claro, Obviamente entre va subiendo por su ambiente hormonal. exactamente por el estrógeno. Claro. Y tú puedes ser una mujer que tiene un porcentaje de grasa muy, muy bajo. Incluso con las mujeres, si empiezas a bajar el nivel de grasa muy, muy bajo, les afecta mucho hormonalmente. Y al contrario, en vez de por tú pensar que bajándole el porcentaje de grasa va a estar más seca, va a mostrar más detalle, va a ser todo lo Y se contrario. empieza a deteriorar, no responde el físico, Eh, muscularmente se empieza a ver desgastada. Suave. Entonces sí es algo muy, muy chévere que es una diferencia muy grande en un hombre y una mujer. Pero entonces yo te diría, obviamente subiendo las categorías, si ya estás hablando de wellness, figura, women's, sí, es diferente. Pero en general, los hombres requiere más tiempo subir de músculo, creo que es más importante, y las mujeres más es condición. Ok. Ahora, estamos hablando más de 70 Procars. Ya hablamos de tu parte, de tu metodología. Ahora hablemos del atleta. ¿Qué patrón puedes tú identificar
en los atletas que se hacen pro? ¿Qué es eso que tienen en común? ¿Qué se necesita para poder conseguirlo? Sabes, yo siento que hoy en día, porque nuestro deporte es tan como en conjunto con las redes sociales, yo siento que los atletas que llegan más a esas metas y lo logran son atletas que están más enfocados, no se comparan tanto con con las expectativas en las redes. Siento que, Con esa presión que pone la red social y sí, de mostrar y mostrar y mostrar y y eso hace que tú empieces a comparar tu proceso con el del otro. Y lo único que vas a hacer es dañar tu mente. Vas a dañar la belleza del progreso tuyo, único. ¿Sí me entiendes? Y ahí es cuando empiezan los errores. No, marica, ella lo logró en 6, yo voy en 4, tengo 2 meses más, voy a aplicarme más de este compuesto. O voy a meter otro compuesto que mi coach no me mandó, cosas así. O como coach, si tú no confías en tu trabajo, tú puedes empezar a dudar y decir, mierda, ¿será que le meto otra cosa para avanzar? Y ahí es cuando vienen los errores. porque Porque tú no estás tan enfocado en que ella lo logró en 6, pero tú no estás enfocado en lo que tú hiciste en 4. Marica, avanzaste increíblemente en 4 meses, pero como ella lo hizo en 5 o en 6, entonces no es suficiente y lo único que estás haciendo es acelerando el proceso y ahí es cuando vienen los errores. Y yo siento que eso pasa tanto hoy en día por cómo todo está en conjunto, las redes sociales con el deporte. ok, Incluso algo muy loco, que es una realidad, pues que es la realidad en cual vivimos. Hay personas que no tienen el físico, no tienen el éxito en la tarima, pero son atletas también, que son amateurs, pero generan muchísimo más dinero simplemente porque su presencia en las redes sociales es más grande. Y está bien, entonces por eso ahí cuando viene la parte, ¿por qué estás haciendo esto? Y yo como coach, si a mí me apasiona ganar carnets profesionales, calificar a atletas al Olimpia, es tan importante ver el motivo detrás de por qué lo estás haciendo. Porque si lo estás haciendo porque es una moda o por ganar más dinero, por subir de seguidores, está bien, pero no es lo que yo quiero ok, como coach, ¿sí me entiendes? ok. Entonces, pero sí, O sea, ahí viene una pregunta que es bien controversial precisamente en este momento, porque tú sabes que muchos atletas buscan poder visualizar su proceso para poderlo al mismo tiempo hasta hacer sustentable. sí, Sí, porque a la final buscan patrocinadores, porque moverán su propia red de negocios a través de su imagen, etcétera. Entonces, ¿tú piensas que es contraproducente o tendría que quizás ser el atleta muy inteligente para poder darle manejo a ambas cosas? Porque tenemos ejemplos de atletas que son muy buenos, digamos internacionalmente, tienen gran presencia en redes sociales. Sí, ahorita hablaste de Chris Bumstead, ujú, ¿sí? Y pues yo, de hecho, antes de que él explotara, yo ya lo seguía en redes sociales, él siempre hacía su contenido para YouTube, sí, sí. Pero entonces, quizás es la capacidad de enfocarse en su propio proceso, aislando ese ruido y sí compartiendo, pero no consumiendo, más bien exacto. de las redes sociales, cambiar la presencia en la red social de consumidor a aportar más bien y mostrar mi proceso sin tener que compararme con otros. Sí, y para que eso pase, tienes que tener las cosas muy claras. ¿Qué es lo que realmente qué es lo que realmente quieres lograr en esto? Si tú quieres ganar 10 pro shows y ser 10 veces Miss Olimpia, es muy diferente a ser una persona que gana muy bien en las redes y se puede crear cierta vida económica en las redes. Ujú. Ninguna de las dos es mejor que la otra o menos que la otra. Lo único que importa es qué es lo que tú realmente quieres. Yo creo que si tú la tienes clara, como siento que Chris Bumstead por ejemplo Flex Lewis es otro, si tú lo tienes clara, no importa qué camino tomas. Pero yo creo que el problema es que la gente no la tiene clara.
O un día se levantan y quiero ser el Mr. Olympia y necesito subir 10 kilos de músculo. Entonces ahorita mismo estoy gordo. Entonces no me puedo tomar fotos o me tomo fotos y no me llegan muchos likes porque no estoy rayada. Entonces cortas tu proceso de aumento y empiezas a bajar de peso Ok, por la aprobación de la entiendo, red. Entonces entiendo. estás como tomando 2 pasos a la derecha y después 2 a la izquierda, 2 a la... Entonces nunca... ¿Sí me entiendes? Pero es por lo mismo, porque te dejas presionar del físico rayado que está saliendo en redes, cuando tranquilamente puedes simplemente mostrar Sí. tu proceso real, tu proceso de off-season, desde una manera posiblemente educativa o de tantas miles de formas que hay, pero es porque entonces caíste en la trampa de ser consumidor de contenido Ajá. y no estás más bien siendo creador de contenido. O sea que las redes sociales nos afectan más y realmente nos pegan cuando nos volvemos consumidores y nos dejamos afectar por esa presión externa hacia nuestro mismo proceso. 100%. Por eso es que, como te dije, siempre lo hablamos, la parte humana es tan importante como desarrollas tu músculo, desarrollar no solo tu cerebro, pero también como tu corazón, tu estabilidad, llenar, sé, sanar cosas del pasado para poder tener como seguridad de ti mismo, sí. Y pues, es tan importante porque si no, como tú le dices, dejas de ser una persona que está aportando y está ganando y estás es consumiendo, y consumiendo, y Ajá. consumiendo. Y Y de hecho, yo veo en las redes sociales un gran potencial, porque para mí los atletas que más han explotado a través de la historia, es más, Arnold no tenía redes sociales, mm, pero tenía después cine, películas, etcétera, que le ayudó también a políticos. popularizarse, ya después todos los cargos que ejerció después, pero digamos en su rol como atleta en ese momento, ahora están las redes sociales y de hecho vemos, por ejemplo, un Open que no es tan común ver Open haciendo contenido, pero Derek, por ejemplo, tiene mucha presencia en YouTube, Sí. en redes sociales. Y si- Chris Bumstead también. también. Y sabes algo, bro, otra cosa. Y yo soy una persona que como fan del culturismo, y esto es solo mi opinión, yo siento que los físicos de los 80, de los 90 eran mucho más chéveres, Superiores. en mi opinión. Ok. Pero sabes algo, yo siento que como la creación de las redes sociales ha hecho ha cambiado esto. En esos tiempos no habían redes, no había nada de esas cosas. Ellos entrenaban, se ponían los buzos y entrenaban y no tenían que documentar esto, eso y la presión social no existía de esa manera. ¿Sí me entiendes? Ahora hoy en día tú haces una serie y abres Ya tu la teléfono sí. o abres tu teléfono y ya mensajes de gente, que esto, que eso. Eso en esos tiempos Ah, no bueno, existía. eso sí, Algo que tú dijiste de Derek Lunsford. Derek Lunsford es una persona que también batalla mucho lo he visto. no sé si tú supiste en el Olympia pasado, él tuvo un momento donde él, después de prejudging, él tuvo un crash mentalmente, donde él no quería volver a salir. Él le dio y él es una persona que él batalla mucho Y con el hate. con el hate, con las críticas, con las expectativas de la gente. Entonces, y hoy en día, mira, tantos culturistas, tantas personas, yo soy otro que tengo psicólogo, son cosas que vienen por, sí, por Eso te iba a preguntar muy específicamente, porque tú tienes una gran presencia en redes sociales. ¿Ves? Entonces la pregunta es, ¿qué tanto ha influido esa presencia también? O sea, porque no hay duda de que eres un excelente coach, de que obviamente tus atletas, para que tú ganes un pro show, para que un atleta gane un pro show, tiene que llegar, ser el mejor de todos. Pero, ¿qué tanto también te han ayudado las redes sociales a mostrar tu trabajo, a de pronto internacionalizar tu trabajo, a que otras personas puedan ver de pronto desde más adentro los procesos que llevas con los atletas cuando viajas, cuando... demasiado, demasiado, ¿sabes? Eh, por el alcance que yo tengo. Hoy en día, 2026, me llegan
muchísimos mejores atletas, muchísimos, las mejores genéticas. Ya atletas que construidos necesitan es como que los moldes y todos, pero son el nivel más alto de atleta comparado a cuando yo empecé o cuando yo no tenía la cantidad de alcance. Ok. ¿Por qué? Por el alcance. Entonces ahora los mejores atletas de Paraguay, de aquí, de allá, de países lejísimos, me contactan. Y entonces cuando tú trabajas con mejor materia, el producto final va a ser mejor. Ok. ¿Sí me entiendes? Entonces es una ventaja que viene también por tener ese tipo de presencia. Pero ¿sabes qué? Y tú me lo dijiste hoy o ayer, precisamente de eso me dijiste, yo en mi Instagram sigo a 100 personas y son páginas de motivación y, o sea, y lo que estamos diciendo, tú no eres entonces un gran consumidor de eso, de ni siquiera del mismo nicho del bodybuilding. ¿No? Sí, Tú sí. lo que eres es generador de contenido. Si tú ves, si ustedes muchachos ven, y no es porque yo te lo dije, yo no me creo mejor que nadie, al contrario, ¿no? No. Yo no sigo muchas personas, no, simplemente porque yo decidí controlar mi energía, lo que yo veo, lo que entra, lo que yo veo todos los días. No es por nada más, no es porque no, a mí me interesa, me parece súper chévere que esto, pero simplemente en el punto de mi vida, yo sé lo que yo quiero y yo sé las cosas que tengo que hacer y me van a ayudar a llegar allá. Entonces, en vez de seguir un poco de personas, que tampoco es malo, yo simplemente prefiero limitar las cosas que entran en mi energía para yo exactamente ser una persona que está más bien es aportando y no recibiendo. Y te Exacto. digo una cosa, bro, a mí me ha ayudado de una manera increíble porque abro mi Instagram y leo, hoy va a ser un gran día. A voz alta, quiero que digas ahorita mismo cinco cosas que amas de ti. Ajá. Y yo en el carro, marica, me gusta hoy me salió la barba mejor, estoy entrenando mejor, estoy comiendo mejor. Así, manejando el carro, cosas así. O si no, yo siguiera, no sé, otra cosa y es, no sé, pronto, no sé, una persona que firmó un contrato de $1 millón, cosas así, como que, La sí, presión. cosas así. Entonces yo estoy leyendo es, wow, qué gran día porque hoy tengo cinco cosas, y sí me entiendes. Oh, mierda, este man ganó $1.000 hoy, o este man está en un jet privado, o este man está, sí me entiendes. Sí, sí. Entonces para mí, y hay gente que muy fácilmente pueden lidiar con eso sin problema. Pero yo, en mi caso, yo funciono mucho mejor cuando yo estoy así. Ok. Pues, ¿qué hago? Mantengo la visión así, recta. Y bro, créeme que son cosas que realmente te cambian, te cambian. Y todo al final, todo lo que hemos hablado al final regresa al lado humano, al desarrollo humano, al esfuerzo que tú le pones a desarrollarte y crecer como ser humano. Eh, Más que, no sé, a conocer más de este compuesto, o cosas que son muy importantes también, pero en mi opinión, no hay nada más importante que el lado humano. Genial. Y eso nos lleva a nuestra última parte del podcast y es que quiero que hablemos un poco sobre el Olimpia. Sí, ya llevas 4 años consecutivos y me imagino que ahí es el escenario donde sientes más presión o no. Yo siento que, sabes, de una forma sí. Sí, porque los atletas que tienes allá tienen sus fans, sus patrocinadores, y sí, claro, es la tarima más grande del mundo. Pero a la misma vez, sabes, bro, es como algo tan increíble ya ser parte, poder lograr ser, decir que lo has logrado, que es, es casi imposible sentirse como que, como si puedes fallar. Ok. Por lo menos en mi caso. Pero es como una mezcla de O emociones. sea, ya estar ahí Ya es una un sueño. realización, ok. Y yo soy una persona que soy tan agradecida que yo, pues, marica, no me cabe como, no sé, solo me cabe es como agradecimiento por estar ahí. Pero también, cuando están en la tarima, sí, claro, sí viene mucha presión. ¿Y cómo manejas esa presión? Pero yo, la verdad, yo trato de solo mantenerme agradecido. Yo siento que si tú te mantienes agradecido, como que es imposible decir como, yo necesito más o esto no es suficiente, porque te sientes como la persona más afortunada del mundo. Y eso me ayuda mucho, me ayuda mucho en cada aspecto de mi vida. Y pueda que tú tengas más que yo, güey, pero si yo siempre me mantengo agradecido por lo poco o mucho que yo tengo, bro, como que ese espacio donde puede entrar
pronto la presión de fallar o de que no es suficiente, ya está lleno de agradecimiento, ya. Entonces yo trato de mantenerme realmente agradecido y sabes, bro, yo me siento como un niño allá. Yo no solo voy como coach, yo voy como, es como Disney para mí. Entonces no, y sabes, eso viene con el tiempo, desarrollando tu seguridad propia, tu autoestima. Y no, yo sí siento mucha presión, pero no, es más Ok. agradecimiento. Y esa es la parte bonita, Sí. lo que nos acabas de decir, pero indudablemente me imagino que mantenerse en ese nivel consecutivamente implica sacrificios. ¿Qué nos puedes decir de tus sacrificios personales para poder mantenerte en ese nivel? ¿Qué has tenido que sacrificar? Yo he tenido que sacrificar paz, ego, orgullo, horas durmiendo en aeropuertos, relaciones, amigos, amistades. Eh, Creo que todo. Creo que cruzar ese puente de ser aquí a ese 1%, realmente te llega a un punto donde realmente te conoces mucho y realmente te das cuenta que qué es lo que realmente quieres en tu vida. Porque para llegar a ese punto, tiene que ser de las cosas más importantes de la vida, porque no vas a llegar. Tiene que estar en ese top uno de prioridad y entonces ahí yo me imagino que Sí, quizás otras partes de tu entorno personal que quieran tener esa prioridad no encajan en este momento de tu vida. ¿no? Y sí, son muchos, muchos sacrificios, pero por eso al final, si es lo que tú realmente tienes en tu corazón, lo ganaste todo, lo ganas todo, pierdes cosas que no ni siquiera eran parte de ti, de pronto eran parte de tu ego, parte de tu pasado, pero Voy a tomar sí, es algo, eso como personal. sí, porque bro, y créeme, no te lo digo solo por decirlo, son cosas que, y Will te lo puede decir porque él ha estado conmigo, man, nosotros somos como, mejor incluso él tiene un video donde nosotros somos parte del Olimpia y estamos mirando todas las chaquetas del Olimpia como, wow, como que increíble. Y nosotros somos parte de ese logo, somos Ajá, parte. claro, porque están haciendo, llevando atletas ahí Ajá. que hacen parte del show, del espectáculo, están, Pero no dejamos de que la presión, de que esto, o de ser creídos, como que nosotros no, ¿sí me entiendes? No, es como uno no deja de ser agradecido. ¿Sí me entiendes? Y eso hace que, siento que si tú siempre mantienes agradecimiento en tu corazón, nunca vas a tener espacio para tener envidia o sentir que fallaste o que no fue suficiente. ¿Sí? Entonces yo creo que es muy importante mantener agradecimiento por lo mucho o poco que tengas. Y sí, por la Olimpiada, incluso les voy a contar una cosa. Hace 4 años, el primer Olimpiada que yo fui, yo me acuerdo que yo estaba backstage y fue, creo que, bueno, Anthony no habla español, pero fue hace 4 años y fue el primer Olimpiada donde yo califiqué 2 atletas a la Olimpiada. Samantha, una figura que ganó Puerto Rico Pro, y Anthony Barbera, que fue el que ganó Atlantic Coast Pro en Classic. clásico, creo. Ajá. Y, Ah, Anthony, sí, recuerdo. y yo estaba backstage con él, y estaba Chris Bumstead, estaba Ramondino, Terence Ruffin, estaban todos. Y yo me acuerdo que había como una parte detrás de donde estaba la cortina negra, donde ellos estaban y estaban todos los coaches. Estaba Hani, estaba todos. Y Milos no estaba y Chris Asiro no estaban tampoco. Ellos yo los había saludado antes. Pero yo entré y estaba, y creo, si no estoy mal, creo que AJ Sims estaba ahí también. Ok. No me acuerdo. Ah, sí, con Él tenía uno moreno alto, un Classic un Classics. de Texas. Sí, ese uno Sí, moreno alto, grande. ajá. Ah. Y yo creo que tenía otro, Un pero Classic Physique creo que sí, aparece. de Texas, uno bien negrito. Exacto. Pero, pero él estaba solo, él estaba ahí con los otros coaches y estaban hablando. Yo me acuerdo que yo entré y yo dije, Dios mío, estos son todos los coaches que yo admiro. Sí. Es como, marica, yo no sé si entrar y sentirme que yo pertenezco aquí porque Soy yo coach, pertenezco claro, aquí. hoy. O pedirles una foto, y yo me acuerdo. Y yo me acuerdo, nunca me voy a olvidar de eso. No voy a mencionar quién fue porque yo sé que no lo hizo o de pronto no entendía. No entendió como lo que, no lo hizo con maldad, más bien. Ok. Pero yo me acuerdo que él me dijo, oh, ¿y tú cómo te llamas? Así me dijo, ¿cómo te llamas? Yo, tarara. Y me dice, ¿y qué haces aquí, backstage? Yo le digo, no, yo tengo un clase que es el blanquito. Y me dice, tú eres de los Estados Unidos. No, yo soy de Colombia.
me dice, Colombia, cocaína, Pablo Escobar. Y yo me quedé como, wow, como, no, estoy aquí por un culturismo, Ok. porque un coach colombiano ganó un Pro Show y merecemos Es el ganar. primer coach colombiano que abrió la puerta en el Mister Olympia. Y fue loco, pero yo nunca me voy a olvidar de eso, porque, men, fue tan, no sé ni cómo describirlo, pero realmente fue como decepción, me dolió, porque nosotros somos mucho más que eso. Claro. Y yo ya cuestionando como que si le pido fotos y decirme como, cocaína, Pablo Escobar, casi. Fue fuerte, pero sabes, 4 años después, o no, el siguiente, incluso el siguiente año, otra vez backstage en Olympia, ya mi segundo año clasificado, y ya había clasificado 5 Olympians, ya llevaba 3 ese año, 2 el año pasado, y en 3 y esta vez la misma persona, Sebas, ¿cómo estás? Bueno. Y entonces es como, Y ya está, así tú no lo creas, estás cambiando la imagen del país internacionalmente en nuestro deporte, poniendo ese grano de arena. O sea que, y yo te lo he dicho muchas veces, que nos has mostrado el camino. Y es realmente así, porque cuando tú llegas, cuando no hay camino trazado, cuando muchos dicen que es imposible algo, porque lo he escuchado muchas veces, desde antes lo llegué a escuchar, no, es que los gringos, es que, o la genética, o la rosca, o bla, 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 siempre cualquier excusa para sentirnos inferiores. sí, sí, Pero entonces abrir ese camino es difícil, ¿ves? Y con la anécdota que nos cuentas, pero realmente fue algo nos has increíble. mostrado el camino. Y yo incluso, mi mamá, yo le conté a mi mamá eso. Y yo vi una página de culturismo hace poco, subió, creo que fue una página americana, subió como que Colombia, nuevo powerhouse de Lo vi, genética, lo vi y hace era pum, poco. pum, 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 todos esos Bodybuilders atletas pros. Without Borders. Eso, ajá. Y habían varios de mis chicos, porque ellos fueron los que me lo mandaron. Y yo decía, es increíble, hace 4 años, Nadie de hablaba. Olimpia, Colombia, yo les digo que yo soy de Colombia, Pablo Escobar, cocaína. Cocaína. Y ahora ver como Colombia, un powerhouse, una planta de una fuente de genética classic. Y yo era como, wow, es impresionante, bro. Orgullo de Sí, sentir que fuiste pionero en eso. me sentí, sí, me sentí como, y yo llamé a mi mamá, y mi mamá cuando lo vea, ¿sabe? Y le dije, mami, y casi me dan las lágrimas, porque nadie se va a enterar, nadie, bueno, la gente que vea pero pues esa experiencia la viví yo, esos sentimientos fue como, Pablo Escobar, cocaína, y ver como ahora ¿sí me entiendes? Fue, Pero realmente estás haciendo país y lo que hemos dicho, dignificar nuestro deporte a nivel mundial y a nuestro país. Porque digamos que el bodybuilding, bueno, en Estados Unidos, en Brasil, que ya son más desarrollados, digamos que está más dignificado. Pero precisamente por eso es que yo me gusta hacer este tipo de contenido. Te agradezco mucho que compartas con nosotros todas esas vivencias, porque necesitamos que nuestros deportistas y la gente que rodea nuestro deporte se empodere de eso, de que podemos llegar muy lejos, de que personas como tú ya nos han mostrado el camino, nos han demostrado que es posible. Y precisamente tenemos que, si no somos nosotros, entonces ¿quiénes? Tenemos que hacer que el deporte siga creciendo, seguir dignificándolo y que si te lo propones como proyecto de vida, tú mismo eres el ejemplo de que uno no empieza pensando, voy a ser, entre comillas, millonario con esto, pero si tienes esa pasión, ese trabajo diario, ese día a día, esa entrega, el universo te va mostrando el camino, te va abriendo las puertas eso y sí. mira dónde estás hoy. Sí, En- no, la vida te devuelve todo lo que haces, ¿no? Y sí, pues yo siento que yo no soy más que el otro, simplemente que ese fue el momento y el propósito que Dios tenía para mí, para eso. Y ahora mira como, por ejemplo, Dieguito, como es número 6 en el mundo, Brutal. otros también el culturista de Cali, Rubiel, Rubiel Mosquera,
otros, bueno, hasta los de nosotros, los pros de nosotros. Poco a poco, bro, Carol también, en el Olimpia también, coaches también. Eh, yo siento que todos tenemos nuestro propio propósito y nadie es más que el otro porque este fue primero que no importa al final, porque al final Todos estamos aportando al crecimiento de la misma industria y precisamente es un llamado para eso, para y la clave es esa, es no compararte con eso. El no darnos compararte eso que sí, exacto, no compararte con este coach o con este atleta, sino es entender y más bien enfocarte en desarrollar tu propósito. Porque si tú vas detrás de tu propio camino, vas a poder llegar mucho más lejos que si tratas de copiar o hacer lo que este otro hizo. ¿Sí me entiendes? y el universo es tan abundante que no podemos pensar que si alguien tiene abundancia, entonces yo voy a tener carencia. Ese es el Lo que pensamiento hemos hablado, más pobre del mundo. si alguien tiene abundancia, va a ser abundancia doblemente para todos. Sí, Entonces, yo pienso que debemos seguir por ese camino de cohesionarnos entre todos en la industria y de hacer que esto siga creciendo, porque sí, a la final es nuestro deporte, porque a la final es lo que nos apasiona y a la final estamos haciendo camino y creando historia y tenemos que sí. creérnoslo. No, y lo estamos haciendo, de verdad, todos. Muchachos, hasta en las tarimas profesionales ya me ha ganado, en las tarimas Pro Qualifiers, Vamos en el proceso. es así, Y y eso tiene este que, año espera guerra de la vamos a dar duro sí. todo el año. Pero siempre, mira, con mucho amor y Ay, siempre una vez acaba el show. que hasta nos sentamos juntos, Sí, ¿sí o no? sí, sí, sí. Hasta juntos nos sentamos. Pero es que de eso se trata, porque tú mismo le dijiste, uno no, solo porque para vender tus limones no tienes que hablar mal de los de otros y hay abundancia para todo el mundo. Y yo creo que en el momento, no, obviamente sí necesitamos más apoyo económico, más esto, eso. Pero yo siento que más allá que eso, el momento que todos entendamos que hay abundancia para todo el mundo, la gente va a dejar de compararse con las otras personas y van a enfocarse más en su propia carrera y su propio desarrollo y todos, pum, van a subir así. Entonces yo siempre digo como, para el culturismo colombiano, no es solo eso, sino para que eso realmente no es que enfócate en tu proceso, no hables mal de otra persona, no te compares, y tú haciendo tu proceso de tu mejor manera vas a aportar de la manera que ya Dios tenía planeado para ti, y en conjunto, ni siquiera hay que abrazarse y toda esa El hipocresía, trabajo habla por cada uno. y ya. Y Así ya, es. bro, y creo que lo estamos haciendo muy bien. La verdad, creo que ha mejorado demasiado. Muchas gracias. Eh, y yo espero, como sé que tú y como sé que el resto de los coaches y atletas de Colombia, porque yo siento que al final todos los que hacemos esto, de una u otra manera, en nuestras propias maneras, queremos que el deporte crezca. Por supuesto. Y yo lo veo mucho mejor que hace 4 años, 5 años, 10 Muchísimo. años. Imagínate en 5 años más. Bueno, Entonces, entonces que empiece la temporada 2026 y nos estamos viendo en las tarimas. Y mm. espero volverte a tener por aquí también compartiendo de tus vivencias de este año. No, seguro nos verán dándonos duro en 2 meses. Sí, seguro. No, Bueno, Sebas, bien, gracias a ti. muchas gracias por compartir todo ese conocimiento, tus vivencias y en este espacio con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos. De verdad que me disfruté mucho este capítulo. Ha sido de gran aprendizaje para mí y gran inspiración, como siempre se lo digo a Sebas. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo capítulo de Procast. Papi, muchas gracias. Dale, bro.